Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y bueno, sean todos bienvenidos a esta mesa internacional, acá en el programa de En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Veníamos ya desde hace semanas buscando tener una mesa internacional con todo lo que ha pasado alrededor del planeta en las últimas semanas y por fin la vamos a tener el día de hoy. Para esta mesa internacional nos acompañan tres analistas desde diferentes geografías en América Latina. Desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, nos acompaña Javier Zárate Taborga. Desde la ciudad de Guadalajara, en México, nos acompaña Efrén Osorio. Y desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, nos acompaña Alejandro Toca. Y el día de hoy queremos tocar cuatro temas globales, cuatro temas que han venido marcando la agenda internacional y también la agenda regional en América Latina. Estos temas son, el primero, las elecciones regionales en Francia, su impacto. Queremos posteriormente hacer un análisis sobre la Cumbre de las Américas que tuvo lugar hace poco en la ciudad de Los Ángeles. Estaremos hablando asimismo y analizando el tema de la Comisión de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos de los eventos que tuvo lugar el 6 de enero. Y finalizaremos hablando de las elecciones en Colombia, esta segunda vuelta que tiene lugar precisamente hoy domingo. En ese orden, arranquemos con esta mesa internacional y empecemos conectando con la ciudad de La Paz para empezar a hablar sobre el tema de las elecciones en Francia. Javier, bienvenido a esta mesa internacional y gracias por tu participación. Querido Fernando, qué gusto saludarte, al igual que a mis dos colegas, Alejandro y Efrén, y a todas y todos quienes nos escuchan. Es un gusto estar nuevamente en nuestra mesa internacional. A ver, hace unos días se han celebrado en Francia las elecciones legislativas para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, el Parlamento francés, es corresponde a uno de los sistemas unicamerales. En este caso tiene 577 miembros. Y se requieren 289 para lograr la mayoría. Como recordarán nuestros oyentes, esa mayoría, hasta la asamblea que se está renovando precisamente, era ejercida por la coalición partidaria que encabeza Emmanuel Macron, que fue hace un par de meses, un poquito más, reelegido como presidente de la República Francesa. Las elecciones de la semana pasada han dejado un escenario electoral muy distinto a lo que logró Emmanuel Macron el año 2017. Primero que nada, una enorme abstención en las elecciones, en la participación de 48.600.000 aproximadamente franceses habilitados, registrados. Solamente acudieron a votar unos 23.2 millones, es decir, apenas un 47.51%, menos de la mitad de la población francesa, de los cuales solo 22.7 millones votaron válidamente por algún candidato, logrando casi medio millón de votos entre nulos y blancos. ¿Quién ganó? Eso hasta ahora no está resuelto y probablemente esa es una de las elecciones en las que más candidatos están pasando a una segunda vuelta en un sistema un tanto atípico. Mañana, es el día de hoy más bien, domingo, se celebran las elecciones en la segunda vuelta con una característica poco habitual en el resto de las otras democracias. Pasan a la segunda vuelta. El primero, el segundo, en una lógica del balotage francés convencional, pero también el tercero o eventualmente cuarto o quinto, si es que han superado los 12.5%, es decir, un octavo de la población total de la circunscripción electoral en concreto. Eso ha generado
que prácticamente ninguno de los espacios electorales haya definido en una primera vuelta quién es su diputado, su asambleísta, más bien prácticamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Que son los que mañana se van a decidir, que además son esenciales para este segundo mandato de Emmanuel Macron. La mayoría, una primera mayoría, equivalente a un cuarto del total de la votación, un 25.75% de los votos, los obtuvo la coalición Juntos Mayoría Presidencial, la coalición vinculada a Emmanuel Macron, que la lideraba, además, su primera ministra, Elisabeth Borne, que necesita obtener esa primera mayoría para ser ratificada como primera ministra. Sin embargo, y poniendo en riesgo la posibilidad de Macron de mantener esa mayoría y de tener a su primera ministra escogida, la segunda coalición, que es la Nueva Unión Popular Ecologista y Social, es la denominación, liderada en realidad por Jean-Luc Mélenchon, que es una coalición de izquierdas, ecologistas, una cuestión bien amplia, que además ha salvado al Partido Socialista, porque se ha incluido en la coalición, obtuvo un 25.66%, es decir, décimas menos que la primera mayoría. Renovación Nacional, con Marine Le Pen, obtuvo un 18.68%, aunque se estima que va a perder en la mayor parte de las elecciones por el hecho que hay un cerco político contra la extrema derecha que ella representa. La unión de la derecha y el centro vinculados a los republicanos han obtenido un 13.63% y después viene una serie de otros candidatos que han pasado, sí, en algunos pocos lugares, pero que evidentemente van a ser mayorías. Mañana se decide cómo ese Parlamento va a apoyar a Macron o cómo se le va a convertir en un enorme pedrusco en el zapato. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Vámonos entonces ahora a Guadalajara, en México, con Efrén Osorio. Efrén, bienvenido a esta mesa internacional, tu análisis de las elecciones locales en Francia. Muchas gracias, Fernando. Saludos a Javier, Alejandro y al auditorio que nos acompañan nuevamente. La verdad es que con esta introducción que hace Javier, yo destacaría, digamos, no quiero repetir este análisis inicial contextual que nos da Javier, pero sí me gustaría resaltar las dos razones por las que me parece que estas son unas elecciones trascendentales para Francia, ¿no? Francia y en realidad para el ámbito europeo, ¿no? Para el círculo de influencia o el área de influencia que tiene Francia en Europa y por supuesto asociada a la crisis con Ucrania. En primer lugar, para Francia, el que Macron pueda haber disminuido el número de asambleístas de su partido, de su corriente, es que hay un escenario muy potencial o muy posible de que Jean-Luc Mélenchon asuma como primer ministro de Francia. ¿Esto por qué es relevante? Porque estamos hablando de que las políticas que promueve Macron a la luz o en contraste con las políticas que promueve Mélenchon son opuestas. No radicales, pero opuestas. Es decir, las políticas de un corte más centroliberal de Macron tendrían que encontrar una forma de diálogo con una posición izquierdista, centro-izquierdista, aunque en la alianza también está la extrema izquierda. Eso puede llevar a una parálisis legislativa en Francia que problematice no solamente la adopción de las políticas y los marcos políticos de Francia hacia adelante, sino que paralice temas como el apoyo a Ucrania durante la guerra, las discusiones en el Parlamento Europeo, puede llevar también a una parálisis de la negociación del presupuesto. Es decir, hay una implicancia, ¿no? Una implicación relevante en términos de la vida política francesa. Coincido en que Marine Le Pen va a quedar relegada, el partido de Marine Le Pen y la extrema derecha y la derecha más alejada del centro va a quedar relegada, sin embargo, no va a perder todas ni va a quedar en ceros. Va a mantener probablemente ese 12-15% que lo ha estado llevando a posicionarse como un actor relevante y que quizá pueda convertirse también, desafortunadamente, en un fiel de la balanza en el Parlamento.
Finalmente, digamos, el segundo elemento que me parece lo vuelve relevante es que estamos viendo nuevamente, lo hemos discutido en sesiones anteriores, en mesas internacionales anteriores, un desgaste y un debilitamiento de los procesos democráticos europeos. El de Francia es quizá el más, puede decir, marcado por la altísima, olvidé la palabra, que la gente no va a salir a votar, no va a haber participación en la elección. Al nivel de que podría superar el 50% del abstencionismo. Ese abstencionismo va otra vez a generar un escenario de alta polarización porque no tendríamos votos intermedios de las otras opciones políticas francesas. Definitivamente, digamos, el caso francés, este caso particular, nos podría marcar la pauta de lo que serán las próximas elecciones europeas también, y algunas elecciones parlamentarias de sus vecinos europeos, y podrían también tener afectaciones pues, en la política internacional, en el apoyar a Ucrania y a los diferentes frentes europeos que están abiertos. Perfecto, muchísimas gracias, Efrén. Y ahora nos vamos a Bogotá, en Colombia, con Alejandro Toca. Alejandro, bienvenido a esta mesa internacional. Cuéntanos tu análisis del impacto que tienen estas elecciones francesas. Bueno, Fernando, Efrén, Javier, muchas gracias por invitarme de nuevo. Muy complacido estar acá. A ver, yo creería que tanto las elecciones en Francia no tienen una repercusión hacia afuera, sino el contexto ha venido teniendo una repercusión en estas elecciones. Creo que Macron dentro de toda esta crisis que precisamente señalaba Efrén de la democracia liberal, siempre tener un enemigo extranjero, foráneo, favorece al statu quo. A pesar de que a Macron le hace falta hoy en día una figura tan importante para Europa como lo fue Angela Merkel, ha tomado esas banderas y ese liderazgo. La reunión con Olaf Scholz y otros líderes que tuvieron con Zelensky hace un par de días tal vez, es reflejo de eso, ¿cierto? Se favoreció, se fortaleció esa figura y eso se vio en las elecciones. Y eso, como lo hablaba Javier, vino como en favor de Mélenchon, ¿cierto? La gente está buscando una nueva alternativa, una alternativa tal vez de izquierdas, un poco más tranquila. Digamos que lo que ofrece Marine Le Pen tal vez se está desgastando un poco, y esas guerras y esos enemigos foráneos terminan favoreciendo muchas veces los nacionalismos. Y el discurso y el liderazgo de Macron han sido, digamos que, fundamentales en el sentido de que han tal vez mantenido ese discurso liberal, demócrata, muy de estos últimos tal vez 20 años, en el cual esas amenazas tan fuertes como las que representa Rusia para Europa, u otros regímenes u otros, digamos que otras contrapartes, podríamos decirlo así, pues termina favoreciendo, y creo que eso se vio en la primera vuelta sobre todo. Digamos que los porcentajes no son muy altos, se vio muy dividida la votación, y tal vez la figura de Mélenchon ha venido surgiendo en ese sentido, en el sentido de tener un discurso un poco más democrático, un poco más conciliador, y buscando pues como la conciliación en este conflicto Rusia-Ucrania. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias.
Pues bueno, ya demos un vistazo rápido a las elecciones en Francia y suerte de contexto de su impacto. Pero ahora volvamos al continente. Y es que la semana pasada precisamente tuvimos la famosa Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Una cumbre indudablemente marcada por una serie de controversias o de noticias, si se quiere, antes, durante e incluso después. Hagamos un análisis sobre esta Cumbre de las Américas, cómo ha sido vista a nivel regional, incluso a nivel de cada uno de los países, el impacto que esta ha tenido, si ha tenido alguno, y qué pasó en esa cumbre. Iniciemos contigo, Efren, hablando sobre esta Cumbre de las Américas desde Guadalajara. Muchas gracias, Fernando. A ver, voy a tratar de ser lo más imparcial de manera, en un principio, después, como saben, me voy a ir hacia mis propias filias y fobias de la relación con Estados Unidos. Pero en primer lugar, vamos a poner este contexto rápido, ¿no? Estados Unidos, le toca a Estados Unidos convocar a la Cumbre de las Américas, deciden, sin juzgar, digamos, más allá de los checks que tienen que hacer para los países, se decide de manera aparentemente unilateral invitar a Venezuela, Nicaragua, ¿y cuál otra? El Salvador, creo que es. Y al final, no, perdón, a Cuba, Nicaragua, Venezuela, discúlpenme. Y entonces, 3 presidentes en particular, México, Honduras y Bolivia, los 3 países deciden no asistir o llamar a que Estados Unidos reconsidere esta decisión a cambio de que participen en la cumbre. Yo creo que ya de entrada eso empantana cualquier conversación, ¿no? Empantana cualquier objetivo y lleva justamente a que la cumbre vuelva a poner de manifiesto, y ahora sí, con todas mis filas y fobias, las diferencias que existen entre el continente en materia de integración estratégica y multilateral. Es decir, ya no tenemos un entendimiento común continental de lo que estamos entendiendo por integración, y se vio clarísimo desde el momento de la invitación, la celebración misma de la cumbre y sus resultados. Esto es así, ya que al momento de que se celebra esta cumbre, lo que marcó el comienzo de la cumbre fue justamente los reclamos de estos países y la suma de algunas voces de algunos otros países frente a lo que Estados Unidos estaba, digamos, como anfitrión a la cumbre, ¿no? Yo podría decirles que a la fecha es mucho más notorio el discurso de confrontativo a esta decisión que el contenido mismo de la cumbre, a pesar de que se trataron temas de integración económica, temas migratorios, temas de apoyo a los países latinoamericanos en escenarios de futuras crisis pandémicas. Es decir, se abordaron temas de verdadera relevancia, y lo único que ha sonado como verdaderamente llamativo de la cumbre es que México le haya dicho a través del canciller Ebrard al presidente Biden que pues alto al intervencionismo, y que algunas otras voces se han sumado a esto y en realidad quedar marcada en la respuesta, ¿no? 2 resultados relevantes que, digamos, tratando de quitarle entonces estas filas y fobias. La primera es la declaración de Estados Unidos y Canadá, digamos, como países receptores de migrantes y refugiados, que incrementarían las visas y los trámites, o aceptarían mayor número de trámites de solicitudes de refugio y asilo, además de que volverían a aportar N cantidad de recursos, que debo decir, nuevamente, es un poco parafernálico porque es el 1% de lo que dedican a la guerra contra Ucrania, ¿no? Lo cual es una locura, a la atención migratoria. Y segundo, que iban a justamente aportar nuevamente mayores recursos al tema del apoyo para el desarrollo de Centroamérica, y a los temas de seguridad continental. Un poco todo y nada, es decir, siendo magros, los resultados son, por decirlo, pobres. No me parece nada que nos vaya a cambiar la vida en el continente y en la región, y más aún me parece que nos regresa a la discusión de la Cumbre de las Américas celebrada en Colombia, donde teníamos esta misma discusión sobre qué es democracia, o sea, qué es un régimen democrático y qué no, y nos hemos vuelto a enfrascar en este tipo de discusiones que en realidad no quiero decir que sean inertes, pero pues simplemente, regresando al principio de mi comentario, ponen de manifiesto que no tenemos condiciones culturales, políticas, económicas actualmente para promover un proceso de integración multilateral en la región. Yo con eso abriría la conversación. Ok, Efraín, muchísimas gracias. Pues
Volvamos y viajemos ahora a Bogotá, acá en Colombia, con Alejandro. Alejandro, cuéntanos tu análisis de la Cumbre de las Américas. Ya Efraín ha expuesto una serie de puntos allí a tener en cuenta. ¿Cómo ves tú este rol que tuvo la cumbre en general y sus posibles impactos? Gracias, sí, muy en la línea de Fren, también con estas filias y fobias, me parece muy interesante ese término. Pero creo que una cuestión a resaltar es que sí, o sea, no se invitaron a tres, pero México, Bolivia plantaron su posición, no se decidieron grandes cosas. El apoyo a, por ejemplo, en Venezuela, a Juan Guaidó fue casi que nulo. De hecho, estuvo en el, digamos que en el debate, bueno, ¿y por qué no se invitó? ¿Por qué no está aquí en estas discusiones? El tema de integración económica tal vez no tuvo el impacto y no ha tenido el impacto que se ha esperado, por ejemplo, como en la Alianza del Pacífico, ¿no? Que se tenían muchas esperanzas y ahora va a entrar en una revisión teniendo en cuenta pues la nueva presidencia en Chile, muy posiblemente bueno, el cambio de presidencia acá en Colombia, que uno de los candidatos pues pretende de alguna manera revisar no para acabarlo, no para terminarlo, pero sí va a haber un cambio de tercio en ese sentido. Y pues como les contaba con Gabriel Boric, hay muchas como esperanzas, pero nadie se quiere comprometer, nadie quiere estar pues como en el liderazgo de todo esto y parece que fue un encuentro que dio más a la polémica que a la decisión, y se reflejaron, se puso en evidencia los apoyos, las crisis y tal vez no fue ese liderazgo que se esperara de los Estados Unidos como potencia en la región frente al tema de Rusia-Ucrania, al tema COVID, al tema de crisis económica. Tal vez no fue, en mi opinión, no tuvo el impacto que pues se esperaba y tal vez eso no es porque haya sido como un hito en la historia, sino que tal vez ese multilateralismo ha venido también como revisándose, como una reunión más mientras estamos tratando de solucionar temas económicos, pandemia, problemas sociales, crisis internas, y es una reunión más a la cual los mandatarios pues le tienen, como diríamos en Colombia, pereza. Es un compromiso más. Entonces creo que esa es mi opinión frente a la Cumbre de las Américas. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vayamos de nuevo a los majestuosos Andes bolivianos. Javier, ¿cómo analizaste esta Cumbre de las Américas? Con mucha pena, definitivamente. Yo creo que como continente damos lástima, damos vergüenza. Además, claro, ahora vamos desde muy al norte hasta todo el sur, ¿no? Todos. La inoperancia, la miopía de la diplomacia estadounidense de no pensar que una cumbre que políticamente su estructuración para pretender constituirse como potencia era importante bajo la lógica de después de prácticamente las 2 décadas previas haber dejado al backyard, a su patio trasero, como nos lo denominaron hace décadas, más que abandonado, lleno de las hojas que se caen de los árboles, donde acomodó toda la basura, o sea, haberme olvidado de mi patio trasero, que podía ser el inicio de una oportunidad de un reposicionamiento en una relación distinta con Latinoamérica, se cae por una decisión absurda. Porque era obvio que iban a haber varios gobiernos, estados, que iban a rechazar la absurda decisión de no invitar a 3 estados latinoamericanos. Por más que, me imagino, además varios de nosotros, coincidimos con que evidentemente en esos países hay dudas graves respecto a la cuestión democrática. Y la respuesta es igual de absurda. O sea, esas cosas no se reclaman de lejos. ¿A quién le interesa que un presidente no vaya a una cumbre? Al absurdo.
en este tipo de casos es donde más se necesita estar presentes y donde con más fuerza se necesita levantar la voz para reclamar precisamente esas ausencias. Y habiendo convertido lo absurdo en lo importante, se dejó de lado justamente lo que planteaba Efraín y Alejandro, ¿no? Esas otras cosas importantes. Europa está en guerra. La Unión Europea está actuando prácticamente en bloque, salvo de rato en rato cuando uno que otro comienza a querer arañar alguna cosita extra, pero acción en bloque, reconociendo el peligro que tienen, etcétera, etcétera. Y aquí, después de la pandemia que nos ha dejado mucho más desiguales de lo que éramos, otra vez hemos retrocedido en pobreza. Nuestras estructuras institucionales han demostrado claramente debilidad en salud y en varias otras cosas. Algo que podría haber servido como un atisbo inicial para un proceso integrador es un fracaso absoluto porque todos nos posicionamos en unas trincheras de discusión realmente carentes de sentido. Ojalá, sabiendo que la Cumbre de las Américas no es ninguna panacea, ojalá que podamos salir de esa carencia de reflexión y que en los siguientes años, sí, en Latinoamérica, en América en realidad, podamos hablar de un espacio de integración real y no tan triste como el que acabamos de mostrar. Muchas gracias, Javier. Creo que sí, creo que se reúnen varios elementos de esta Cumbre de las Américas como una suerte de oportunidad perdida para conversar sobre lo realmente importante y para tener un espacio de diálogo regional en independencia incluso de estas diferentes lecturas ideológicas en cada uno de los países. Pero sigamos en los Estados Unidos, y es que hubo otra noticia también de estos días recientes que ha empezado a agitar la política norteamericana, pero que vuelve y nos trae a las antiguas, esas especiales que estuvimos haciendo en su momento sobre dirección Pennsylvania Avenue, sobre las elecciones en los Estados Unidos, si lo recuerdan muy bien, en las cuales esta comisión de investigaciones del Congreso está investigando puntualmente los hechos ocurridos el famoso 6 de enero, cuando una turba de manifestantes se toma el Congreso de los Estados Unidos. En ese orden, yo quisiera que hablemos sobre ese tema, porque ese tema ya nos toca política interna de los Estados Unidos, política electoral e indudablemente la figura de Donald Trump. Hablemos sobre esto y arranquemos desde La Paz, contigo, Javier, hablando sobre la comisión de investigaciones que está llevando a cabo en este momento el Congreso de los Estados Unidos. Gracias, Fernando. A ver, pese a su debilidad diplomática, que de verdad cada vez le está mostrando con más gravedad los Estados Unidos, aquí está mostrando institucionalidad, definitivamente. A ver, Trump parecía haber sobrevivido a sus 4 años, que más bien se terminaron, aunque ciertamente Biden no ha sido la mejor solución, pero bueno, cualquier cosa menos que Trump yo creo que era buena. Pero se ha activado una maquinaria que está teniendo varias manifestaciones, ¿no? Primero que nada, el Congreso inicia un proceso investigativo, se llaman a centenares de personas a declarar, además incluidas gentes del entorno más cercano a Trump. Ivanka, su hija, declara ante el Congreso. Personeros suyos, representantes demócratas, republicanos, policías, algunos de los caballeros que deciden tomar el Parlamento armados, qué sé yo, una amplia de opiniones, y las conclusiones son absolutamente claras. Una turba de gente es alentada desde la Casa Blanca para evitar el último procedimiento, que ya era una formalidad en realidad, para que días después, 2 semanas después exactamente, el 20, el nuevo presidente sea seleccionado. Y se asalta un parlamento. No es la primera vez que sucede en los Estados Unidos, pero sí es la primera vez que sucede respecto al Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Sí hubieron algunos incidentes en
historia, en algunos otros espacios políticos de los Estados Unidos, pero evidentemente ninguno de esta magnitud. Y hasta ahora las conclusiones del Congreso son lapidarias respecto a Trump sobre su posición. ¿Qué efecto tiene eso? Respecto a los trumpistas, ninguno. Los trumpistas son convencidos de la perfección de su líder y lo van a seguir hasta donde sea, aunque los lleve al descalabro absoluto. Pero sí muestra cómo el espacio político institucional de los Estados Unidos, que ha llegado a polarizarse tanto en los últimos años, también tiene la capacidad de demostrar en un proceso político realidades incontrastables, cosa que pocos países en el mundo llegan a tener como institución. Y eso ya ha llegado a tener resultados interesantes en las últimas semanas, y con esto termino esta introducción. Se han producido en las últimas semanas varias elecciones estatales para gobernadores de varios estados. Y habían varios candidatos que eran apoyados abiertamente por Trump, y varios de esos han perdido. Lo cual es una muestra también de que el Partido Republicano, evidentemente, también está con un cuestionamiento interno fuerte. Reconoce que Trump es un líder fuerte, que evidentemente los hizo ganar una elección, etcétera, que infló al partido y que les va a ayudar además a ganar las elecciones de medio término de ahora de noviembre, pero es un lastre. Y ojalá que eso permita que en las siguientes elecciones, en 2 años y medio para las nacionales, para las federales, no volvamos a tener a Trump como candidato. Perfecto, muy bien. Subamos ahora y nos vamos de nuevo a Bogotá. Contigo, Alejandro, este análisis del impacto que está teniendo estas investigaciones del Congreso frente a los eventos del 6 de enero y a la figura de Trump. Bueno, yo voy a volverme a referir a este término que planteó Efrén, entre filias y fobias, pero si hay algo que caracteriza la democracia o el sistema político estadounidense es su institucionalidad. Allí podrá llegar un extraterrestre que está tan de moda en las redes sociales, pero la institucionalidad se mantiene. Eso fue un papel fundamental que desarrolló Nancy Pelosi. La institucionalidad de la separación de poderes se mantiene. Y lo plantearía tal vez en los 90, no recuerdo muy bien, en su libro El buen gobierno de Pierro Zambalón. El presidencialismo, es decir, ese tinte tan presidencialista que han tomado las democracias liberales de Occidente, ¿cierto? Entonces, el presidente es el que nos va a llevar, es el líder, y además del discurso, es la parte del ejecutivo, que es el que tiene el presupuesto, el que maneja muchas cuestiones frente a la ejecución de su propio gobierno, y se le ha dado digamos que una relevancia suprema a esa rama del poder. Entonces, como lo planteaba Javier, este es un tema institucional. Esta es una fortaleza institucional que tienen los Estados Unidos y su sistema frente a ese tipo de líderes. Tal vez Trump no va a ser el último, tal vez luego van a llegar otros de ese mismo talante, pero lo que se quiere, en mi opinión, dejar aquí en claro es que las instituciones se hacen respetar, por lo menos en los Estados Unidos, y sobre todo en este ambiente, en este contexto mundial tal vez, de crítica frente a ese establecimiento del Estado-nación, ¿no? Donde no ha sido cooptado por un modelo económico basado en la economía de mercado, en el cual pues simplemente el tema financiero es el que digamos que abunda en la agenda pública, y el bienestar, la protección social pues se ha dejado de lado. Sigue estando muy dividida la sociedad norteamericana, así como buena parte, y creo que vamos a hablar en adelante de esto, de las sociedades en América Latina, en Europa, pero yo creo que el mensaje fuerte acá es
la institucionalidad del Estado, de los Estados Unidos, se hace patente frente a una figura desafiante, un outsider como lo es Donald Trump, y tal vez digamos que sus ideas no totalitarias, pero sí bastante autoritarias. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, vámonos a Guadalajara de nuevo, Efren. Sé que tú has hecho un seguimiento bastante detallado también de lo que está pasando específicamente en este contexto de la investigación que está llevando a cabo el Congreso. ¿Cómo lo analizas? Ya hemos hablado de la institucionalidad, la figura de Trump. ¿Qué más hay allí? Bien. A ver, Fernando y colegas, a pesar de que coincido con estas afirmaciones de que denota una fuerza institucional, yo sí voy a sacar los frijolitos del arroz, como decimos en mi país, ¿no? Primero, aunque sí se constituyó esta comisión, es bien importante clarificar que a pesar de que estuvo votado a favor de que se creara, no tiene la característica de comisión independiente que tuvo otros procesos de análisis y revisión que tuvieron, por ejemplo, el 11 de septiembre y algunos otros casos donde se denotaba que la bicameralidad, pues como se dice claramente, bicameralidad, eso, le daba una legitimidad plena a la comisión para identificar responsables y proponer sanciones. Esta comisión actualmente no tiene esa potestad. Sí tiene la potestad de analizar la situación y de alguna manera señalar potenciales responsables, ¿no? Donde yo creo que esta comisión va a cojear y que sí me preocupa bastante es el tema de la impunidad. Esta comisión podría terminar siendo podría terminar únicamente generando todo este alboroto, ¿no? Una llamarada de petate, como decimos acá también, donde lo único que va a quedar pues es un señalamiento mediático y donde la fiscalía, que es la que tiene que tomar los resultados de la comisión, no ejerza una acción administrativa, penal, económica, sancionativa o como cualquiera hacia Trump y su camarilla, ¿no? Eso es lo peor que podría suceder porque de alguna manera, de existir impunidad, ¿no? Al no tener esta legitimidad bicameral que han tenido otras comisiones, termina únicamente en este, como se llama, señalamiento mediático. Lo que sí queda claro, digamos, lo que sí es relevante también, es que los hallazgos de la comisión han confirmado lo que ya sabíamos. Uno, que existía una acción consciente del presidente Trump de llamar a un alzamiento. Dos, lo llamaron directamente intento de golpe de Estado contra el gobierno norteamericano. Tres, demostraron a través de las diferentes entrevistas que el presidente Trump estaba consciente de que había perdido las elecciones. Es decir, no solamente intentó presionar al vicepresidente Pence para que no aceptara el resultado de la elección, en la reunión que se hace en las cámaras para dar la conclusión de las elecciones, sino que además, de alguna manera, aceptó las intenciones de la turba de castigar incluso a Pence y llamarlo traidor, ¿no? al movimiento trumpista. Entonces, todo esto que ya medio se sabía, que teníamos conocimiento, se confirma y probablemente lo que sí va a ocurrir es que un gran grupo de este sector político de Trump sí vea muy afectada su carrera política, al menos, digamos, en el corto plazo. Acá entre nos, si hacemos las quinielas, yo me temo que Trump no va a ser juzgado, no va a ser sancionado y no se le van a imputar ningún tipo de acciones sancionatorias, y que inclusive con esta capacidad que tiene Trump de dar la vuelta al discurso, podría fortalecer su posición para volver a intentar contender por la presidencia en las próximas elecciones. En este sentido, creo que puede ser o un muy buen precedente o un muy mal precedente. Es un albur en este momento poder decir o afirmar categóricamente lo que va a pasar, pero sí denota, y yo sí voy con mi feeling y mi fobia acá otra vez,
yo sí creo que hay un debilitamiento importante en las instituciones políticas norteamericanas y que esta comisión es como la de Napoleón, ¿no? Pongamos una comisión para que nada pase. Bueno, muchísimas gracias, Efraín. Y bueno, ya nos vamos acercando poco a poco al final de esta mesa internacional. Como siempre, creo que se nos quedan muchos más temas y podríamos ampliarlo. Pero hay uno que en lo puntual, pues nos toca a quienes hemos nacido en esta tierra, en Colombia puntualmente. Son estas elecciones, segunda vuelta de las elecciones presidenciales en este país que tienen lugar justo el día de hoy. Unas elecciones marcadas indudablemente por dos figuras políticas, que han terminado de darle un giro, si se quiere, casi que inesperado a la política colombiana, por lo menos en el cercano plazo. Vámonos e iniciemos precisamente desde Bogotá contigo, Alejandro. Hagamos un análisis. También sé que has estado muy atento a todo el tema de las elecciones en Colombia. ¿Qué ves? ¿Cómo lo analizas? Estamos hoy en un día y se suele decir con frecuencia, pero creo que quienes somos colombianos estamos bastante atentos a lo que pueda pasar, porque sí se pueden venir cambios en este país. Algo está cambiando en este país y puede cambiar en varias direcciones, pero algo está cambiando. Alejandro, ¿cómo lo ves? Bien, sí, yo recordaba mucho nuestra última conversación que hicimos unos días antes, tal vez un día antes de esas elecciones, y todo ha sido como digamos que un escenario nada esperado. Tal vez eso es lo que siempre sucede, y es que hablábamos mucho de dos figuras, una Gustavo Petro y otra Federico Gutiérrez, de la cual se esperaba mucho, pero las elecciones van a ir a darnos y a entregarnos un nuevo panorama. Es decir, la victoria rotunda que tuvo Gustavo Petro en la primera vuelta fue con sabor a derrota, con sabor a que se complicaron muchísimo las cosas. Gustavo Petro pasó de ser un contestatario del establecimiento de la institucionalidad, un cambio, a ser parte de esa institucionalidad, al menos en la figura, al entrar un personaje como Rodolfo Hernández, ¿cierto? Una persona ya mayor, un empresario bastante polémico, un alcalde de una de las, digamos, de las regiones más críticas, dentro de lo que se pueda decir en Colombia, pero sobre todo fronterizas, que es, digamos que esa parte en la cual pues tiene mucho relacionamiento con Venezuela. Entonces, estas 2 semanas, este tiempo que ha pasado, digamos que lo que se buscaba era que, o lo que se pensaba era que, y lo que buscó Federico Gutiérrez fue endosarle sin ningún clase de trato, de diálogo, sino tal vez endosarle, entregarle de una vez todos sus votos a Rodolfo Hernández. Entonces se decía, Gustavo Petro tiene muy poco que crecer, tal vez todo lo que quería crecer, pues ya lo logró. Se llevó a la parte centro-izquierda, entre comillas, del Partido Verde, los votos que de alguna manera tenía Sergio Fajardo, que termina siendo pues también una decepción en términos de votos y de ideales, en términos de una figura un poco más tranquila, al menos en el discurso. Y Rodolfo Hernández se suponía iba a doblar esa votación. Lo que se ha demostrado en estas últimas semanas es que no ha sido así, que están muy pares. De hecho, tal vez los datos de esta mañana nos dan un 45,75% por Rodolfo Hernández y un 45,39%. Es decir, esto es un photo finish, un cabeza a cabeza, al menos en las encuestas, y lo que va a pasar aquí son dos cosas, tal vez dos escenarios esperables, no los que vayan a suceder, pero tal vez esperables. Que las elecciones vayan a ser muy criticadas,
Gustavo Petro ha sido muy, muy crítico frente digamos que al software que se va a utilizar, que se está utilizando. Y entonces aquí va a venir también, en ese par, va a venir un tema, volvemos a la institucionalidad al menos de las democracias, ¿cierto? La gente está muy dividida, la sociedad está muy, muy dividida, y eso se va a ver, se va a redituar, se va a poner como precedente el tema de la gobernabilidad. ¿Qué tanta gobernabilidad va a tener un presidente, un gobierno que tiene el 62% del PIB endeudado? Y además de eso, con buena parte de la población, al menos la votante, que está pensándose en otro tipo de país. Entonces creo que ese es el panorama para hoy, en elecciones en Colombia. Muchas gracias, Alejandro. Volvamos a México. Vámonos a Guadalajara contigo. Efren, ¿cuál es el análisis que has hecho también, digamos, si se quiere, un poco más general de las elecciones en Colombia? Yo querría resaltar el fenómeno que ha significado Rodolfo Hernández. La verdad es que yo estoy muy sorprendido. Digamos, aquí yo como outsider diría que se hacen las elecciones más emocionantes que he visto en Colombia en los últimos años, ¿no? Los últimos procesos. Como un anterior residente colombiano, la verdad es que creo que ninguna elección había causado esta sensación de incertidumbre al final, ¿no? También revisando las encuestas, digamos, 4 de 5, si no me equivoco, plantean que el empalme del resultado es superior al 7%, es decir, donde se unen los dos candidatos, la variación entre ambos es del 7%, donde están coincidiendo, es decir, es un rango súper amplio, donde cualquier resultado va a generar esta impresión de final de fotografía. ¿Sí? Solamente creo que una de las encuestas que revisé marcaban una tendencia a baja de Rodolfo que quedaba por debajo del 37%. Entonces, digamos, sí se siente como que podría tener este fenómeno, esta imagen de fotografía que dice Alejandro, ¿no? Por otro lado, me parece muy relevante hablar de Rodolfo como figura mediática en redes sociales, que es lo que está aparentemente generando este crecimiento que a lo mejor Petro ya no va a poder alcanzar, ¿no? Además de que Petro se ha visto envuelto en algunas polémicas los últimos días respecto a algunas escuchas legales y ilegales que pueden ser o no ciertas, pero que han ido impactando también negativamente en su imagen, mientras que Rodolfo Hernández, los últimos audios, videos, TikToks que está usando, denota nuevamente esta historia que está tratando de plantear, que es: yo soy hijo de la educación pública, hijo de una familia relativamente pobre de Pie Cuesta, cerca de Bucaramanga, ¿no? Donde yo me forjé una educación, primero en Bucaramanga, luego en Bogotá, me titulé de ingeniero, yo quería trabajar por el bien de la ciudad, desde la parte de la ingeniería, pero terminé en la política, fui alcalde, me agarré a sopapos con los concejales, literalmente. Entonces hablan de mi carácter, que no me dejo, bla, bla, bla. Y promueve esta figura, digamos, este discurso del trabajo, ¿no? Del esfuerzo, de que lo puede conseguir. Entonces, como lo conseguí, es que me convertí en un empresario exitoso que decidió entrar a la política. Entonces, él se denomina ya, aunque no es un outsider en realidad, se marca como alguien que está por fuera del régimen. Y además, me es muy curioso cómo está importando algunos discursos populistas de la izquierda populista, ¿no? Su eslogan, el de no mentir, no defraudar, es exactamente lo mismo que dice López Obrador, exactamente lo mismo que usaba Chávez. Es letra por letra, es decir, no es que hay una variación, no, es exactamente la misma frase que tienen ellos, es la que está utilizando. ¿Por qué? No porque diga que sea populista, sino que es efectivista, ¿no? Es un discurso efectivo que complace, que llena, que atrae, que sí pareciera que va a ser efectivamente el tercero en discordia, que aparte le va a hacer la batalla a Petro y que podría, en su defecto, de perder, ser esa piedra en el zapato del gobierno de Petro, y que es justamente lo que es Alejandro. Generar una sensación de ilegitimidad y de contraposición a dos políticas que son claramente opuestas y que son, pues, digamos, no la quiero llamar tercera vía porque yo no lo creo, pero sí podría ser muy interesante y va a ser muy emocionante ver el resultado. Yo con eso, me quedaría con eso. Ok, vamos en esta primera ronda a La Paz.
Javier, tú también has estado haciendo un seguimiento desde Bolivia sobre el tema electoral colombiano. Precisamente manejaste este programa conjunto que tuvimos con el podcast Difunde Podcast. ¿Cómo ves ahorita esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Latinoamérica es un continente de contradicciones. Pero definitivamente Colombia probablemente es el país más contradictorio del continente, sinceramente. Por lo menos según su historia después de la Guerra de los 1000 días, ¿no? Cada vez me impresiona más, definitivamente. Y aquí voy a tocar dos cuestiones, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional de Colombia, reconoció hace un poquito más de una década el valor del voto en blanco, al punto que si en alguna elección el voto en blanco es superior a la mayoría de los votos vinculados a los contendores en elecciones, esa elección queda sin efecto y debe volverse a realizar, pero además no con los mismos candidatos, ¿no? Es interesantísimo, porque ese es el reconocimiento de la voluntad popular, efectivamente. O sea, el Tribunal Constitucional dice, señores, la voz del pueblo es la voz de Dios, que se manifiesta a través del voto en determinados momentos. Frente a eso, la gente no sale a votar, ¿no? No sale a decir ni siquiera o nulo o blanco, o estos cabrones no me representan. No. En estas últimas elecciones, solo, y digo solo porque me parece bajo, sale un 55%. Y cuando yo ya me quería arrancar los pelos, es hace años, cuando se rechaza el acuerdo de paz con un menos del 13% de la votación del padrón electoral que sale a los comicios a decir que no. Y claro, tanta gente se calla y evidentemente hay un sujeto que parecía que iba a ser el rompedor de la estructura habitual del conservadurismo y el liberalismo que había acompañado la historia de Colombia en el último siglo, que era Gustavo Petro, ¿no? Ese monstruito de la izquierda, que en realidad, como decía Alejandro, se convierte en el representante del establishment. Y quien se convierte en el sujeto rompedor es el golpeador, el misógino, el que no termino de entender qué ofrece. Yo no he podido comprender realmente qué es lo que ofrece como gobernante, que es el reflejo de cómo las sociedades, seguramente ahorita, y varias veces lo hemos conversado y en varias de mis columnas lo he señalado, son el reflejo de una crisis grave de reflexión de nuestra humanidad en este momento. Cuando se supone que después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial habíamos comenzado a reflexionar para trascender un poquito más para allá, no. Hemos lanzado la piedra bien para atrás y la inercia nos ha dado un jalón muy terrible. Y ahora nos gustan y aplaudimos y jaleamos a estos sujetos extraños, ¿no? Y lo vemos con Bukele, o lo vemos con representantes de esa izquierda latinoamericana que llega al poder, pero que en muchísimos casos son una decepción, o con presidentes que definitivamente no entienden lo que es gobernar. Probablemente el de Castillo en el Perú es el caso más dramático, o lo que es su país, y ahí probablemente Duque es el caso, Duque y el expresidente de Chile, que acaba de salir, se me acaba de ir el apellido, eran probablemente los ejemplos más claros de cómo no comprender sus países, ¿no? De cómo vivir dentro de una burbuja, Piñera, gracias, de vivir dentro de una burbuja de un pedazo de país. Pero parece que la población exige eso. O sea, Hernández ha sabido posicionarse, además una persona de edad que ha tenido una habilidad impresionante ahí. El equipo que le maneja las redes son unos genios, hay que reconocer eso, evidentemente. Todo le sirve, hasta bailar con unas chicas muy lindas en un yate en Miami, le sirve inclusive eso para subir, ¿no? Pero estamos a punto de elegir, y Colombia está a punto de elegir a alguien que no propone nada frente
al rompedor del establishment, que es el establishment personificado. Los resultados de hoy en la tarde van a ciertamente ser graves para Colombia. Ninguno de los dos presidentes va a poder gobernar. No tienen gobernabilidad, no tienen parlamento y por lo tanto vienen años muy complejos para la República de Colombia. Bien, demos una segunda vuelta porque creo que hay varios elementos aquí que hemos tocado y volvemos otra vez a Bogotá. Hay varias cosas, se han mencionado en general. Yo creo que indudablemente esta figura de Rodolfo Hernández ha marcado estas elecciones, pero hay varios elementos allí y es esta serie, lo que significaría, el impacto que significaría a nivel institucional tener una persona que efectivamente ha logrado llegar a través de diferentes medios dentro de la psiquis colombiana, pero el impacto, ya hablemos a nivel político, institucional, podría ser gravísimo. Segundo, teniendo en cuenta también que no tiene fuerza en el Congreso. El Congreso dentro de Colombia es una institución importantísima para echar adelante, para avanzar con los proyectos de gobernabilidad. Mientras que ahí sí habría una diferencia sustancial, por ejemplo, con el segundo candidato, con Gustavo Petro, que en medio de todo tendría una posibilidad de gobernabilidad un poco mayor, obviamente teniendo en cuenta que tendría que hacer alianzas como suele hacer el sistema presidencialista en Colombia dentro del Congreso que hemos tenido en los últimos años. Pero volvamos a Bogotá. Alejandro, querías hacer otra aportación, otro análisis de cómo están viéndose esas figuras. Sí, yo creo que tal vez quiero correr con 4 puntos fundamentales. Y es, sí, Rodolfo es de alguna manera un outsider, pero esto va cambiando o ha venido cambiando hasta el día de hoy de tercio en el día a día, ¿cierto? En la última semana digamos que la institucionalidad ha obligado o ha querido obligar a un debate. Rodolfo Hernández sabe sus debilidades, sabe de su contendor, y Ángel Becasino, que es quien maneja los hilos de esa campaña. Y aquí hay que hacer también una distinción de algo que muchas veces se pasa por alto, y es, saben de marketing político, pero el tema político no les interesa, ¿cierto? Un mensaje rápido, que fluye, que impacta, TikTok, bailo, canto, hago cualquier pilatuna, y eso va a redituar en mi beneficio, ¿cierto? Más allá de lo que podría ser, y algo que hablamos con la comisión que investiga a Trump, que juega tanto para bien como para mal, ¿cierto? Que hayan obligado y que haya hecho esta, como conocemos en Colombia, esta jugadita Rodolfo Hernández, pues le juega tanto para bien como para mal. Es decir, que me obliguen, yo porque tengo que ir, no quiero ir, ya saben qué es lo que yo les estoy diciendo, ese no es mi canal, no me interesa ese canal, me interesa TikTok y las redes, y pues, ¿cómo se va a obligar a una persona a debatir? Y Ángel Becasino, él lo dice y saben que no es contendor en un debate Rodolfo Hernández frente a Gustavo Petro, que tiene una retórica bastante fuerte. Gustavo Petro es como lo conocemos, un son político, un animal político que se lo devoraría en segundos. Rodolfo Hernández saldría de sus cabales en la primera, digamos que en la primera afrenta, saldría de sus cabales e iría a cualquier cosa. Y saben que no se pueden, digamos que exponer a eso. Entonces, el último comunicado frente al debate se vio a un Rodolfo cansado, dubitativo, que alguien le escribió ese comunicado, no se vio tan independiente, y ustedes saben cómo habla Rodolfo, y Rodolfo habla manoteando, señalando. En este caso se vio nervioso, se vio cansado, y eso tal vez no vaya a redituar mucho en su votación, pero se notó, y esto hace parte de toda esta mediatización de lo que vivimos hoy en día en términos de debate político. Y por último, sí, de acuerdo con Javier, no van a tener mucho margen digamos que de acción, a pesar de que
digamos que los pronósticos de crecimiento son del 6, casi el 7% en algún escenario muy, muy positivo. Pero es eso, se va a debatir entre toda la deuda que hay y un crecimiento económico. Tal vez quería señalar eso. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ya estamos cerrando, pero démonos un minuto muy, muy, muy corto y puntual para cerrar ideas. Cerremos, vamos a México y cerramos desde La Paz. Efraín. De acuerdo, muchas gracias. Voy a tratar de ser súper breve aquí. Y más por la preocupación que me genera la suplantación de la política que pueda llevar a cabo esta figura de ganar las elecciones, ¿no? Y cuando hablo de suplantar la política, es de que su propuesta política, como ya lo mencionaba Javier en su momento, pues no pareciera inexistente. Al ganar la elección tendría que suplantar mensajes sencillos y de todos lados. Tendría que decir, vamos a promover esta política en este ámbito, vamos a promover esta política en el género, esta política en la industria, en la economía, sin ningún tipo de conexión o asociación técnica, temática, ¿no? Entonces, pues vamos a terminar con promoviendo una política para los migrantes que pueda ser populista, pero no alejada de los derechos humanos. Vamos a tener una política hacia las mujeres solo por buscar ser afable, pero no porque responda a las demandas efectivamente de los grupos feministas. Podemos tener una política económica que pueda terminar de hundir el peso colombiano por malas decisiones asociadas a la inflación, que a lo mejor no tenga control. Es decir, ese es el tipo de problemática que le veo más allá de la gobernabilidad, sino que pueda llevar efectivamente a errores de política pública. Digamos, yo ahí cortaría mi intervención. Fred, muchas gracias. Cerremos desde la ciudad de La Paz. Javier. Hernández, si gana, va a ser probablemente el mayor fracaso de Colombia en su espacio político actual y probablemente una de las enseñanzas que este continente y gran parte del mundo debería aprender. Marketing político no es política. La política se tiene que reivindicar. La política es la de las letras mayúsculas. La política es la que resuelve la vida a la gente. No es. Petro, si gana, no podrá gobernar tampoco. Tampoco tiene el Parlamento. Grave crisis que se enfrenta. Gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes y cerramos esta mesa internacional, una mesa internacional como siempre muy, muy interesante. Quiero agradecerles a todas las personas que nos han acompañado y nos oyen en diferentes lugares del planeta y a ustedes quienes han participado. Contamos con Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, con Efraín Osorio desde la ciudad de Guadalajara en México y con Alejandro Toca desde la ciudad de Bogotá en Colombia. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y nos encontramos en una próxima mesa internacional. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.